Televisión Española se inventa el concepto de voluntariedad obligatoria para blanquear la labor del gobierno en la crisis del antivirus. Veámoslo. Crisis del antivirus en España. El crucero MV Ondius, que zarpó el pasado 1 de abril de Ushuaia, llegará mañana domingo a Tenerife, un crucero en el que se han confirmado 9 casos de contagio de antivirus, 3 de los cuales ya han fallecido. Y precisamente por ello el gobierno trasladará mañana a los 14 tripulantes españoles al Hospital Militar Gómez Ulla, donde permanecerán en cuarentena. Y es justo aquí donde han emergido las contradicciones y por tanto la falta de coordinación interna del gobierno a la hora de gestionar esta crisis. Y es que, por un lado, el Ministerio de Defensa ha informado de que la cuarentena a la que se someterán estos 14 españoles será de tipo voluntaria, es decir, que si no quieren permanecer en el hospital, podrán marcharse a casa, porque eso significa voluntario. Mientras que, por otro lado, el Ministerio de Sanidad ha dicho que la cuarentena será obligatoria, es decir, que aunque quisieran marcharse a casa, no podrán hacerlo para minimizar el riesgo de contagio a terceros. Y al margen de la opinión que nos merezca si la cuarentena ha de ser voluntaria o ha de ser obligatoria, lo que está bastante claro es que existe una contradicción entre la versión del régimen de cuarentena que sostiene el Ministerio de Defensa y la versión que sostiene el Ministerio de Sanidad. Cualquier persona que suscriba el principio de no contradicción estará de acuerdo con esto, porque algo no puede ser a la vez voluntario y obligatorio. Si es voluntario, no es obligatorio, y si es obligatorio, no es voluntario. Como digo, cualquier persona con un mínimo de sentido común y de uso de la lógica llegaría a esta conclusión. Pues no, desde Radio Televisión Española han intentado blanquear esta evidente contradicción del gobierno, que pone de manifiesto una descoordinación e incluso algunos han llegado a hablar de caos en la gestión de esta crisis del antivirus. Fijaos si no en cómo la presentadora Silvia Inchaurrondo ha tratado de justificar que el gobierno en absoluto ha incurrido en una contradicción, que es perfectamente posible que la cuarentena sea a la vez voluntaria y obligatoria. Pero es que yo creo que es perfectamente compatible. O sea, un ciudadano que desembarque en ese barco voluntariamente va al Gómez Ulla. Ahora, si no quiere ir, que es te obligan. Es la coerción, ¿no? Digamos, esa medida coercitiva. Pues no es perfectamente. Claro, Silvia, no bueno, es voluntario, no, porque que, bueno, tú vas si quieres, pero si no te voy a obligar a ir. Pero quiero decir, por interpretar bien, por interpretar bien y por, de verdad, con la mejor intención todo lo que está pasando. Un pasajero desembarca y no se le obliga a ir. No pueden obligarle a ir. Le dicen, oiga, voluntariamente vaya al Gómez Ulla. Y lógicamente con este virus, que a todo el mundo le cabe en la cabeza, pues ese ciudadano dirá, voy al Gómez Ulla. Pero si ese ciudadano se negase a ir voluntariamente, entonces se aplicaría el mecanismo legal del que habla la ministra. Si es que, quiero decir, que explicándolo tranquilamente, si es que las dos cuestiones son compatibles. Explicándolo tranquilamente, las dos cuestiones son compatibles. Pero ¿cómo la voluntariedad va a ser compatible con la obligatoriedad? Es que no tiene absolutamente ningún sentido. De hecho, volvamos a escuchar resumidamente la parte central de la argumentación de Inchaurrondo para que comprobemos que, en efecto, no tiene ningún sentido. Un pasajero desembarca y no se le obliga a ir. No pueden obligarle a ir. Le dicen, oiga, voluntariamente vaya al Gómez Ulla. Pero si ese ciudadano se negase a ir voluntariamente, entonces se aplicaría el mecanismo legal del que habla la ministra. Si un pasajero desembarca y no se le obliga a ir porque no pueden obligarle a ir, efectivamente es voluntario que se someta a cuarentena o no, porque él puede decir que no, porque él puede oponerse a la cuarentena. Justamente ahí reside la voluntariedad. Yo voy al Gómez Ulla si quiero, y si no quiero, no voy al Gómez Ulla. Repito, nos parecerá bien o mal que eso sea así, porque obviamente esa persona puede suponer un riesgo para terceros. Pero la definición de voluntariedad es esa. Lo que no puedes decir es que el régimen de cuarentena es voluntario, porque no se le obliga ni se le puede obligar a ir, y luego, acto seguido, afirmar que si dice que si no quiere ir, entonces sí se le obligaría. Porque entonces es evidente
que la cuarentena no es voluntaria, es obligatoria. Vas sí o sí. Te sometes a cuarentena o bien porque estás de acuerdo con la obligatoriedad, o te sometes a cuarentena porque, aunque no estés de acuerdo con la obligatoriedad, se te termina forzando a ello. La típica expresión de toda la vida de lo vas a hacer o por las buenas o por las malas. Es decir, me vas a hacer caso sin resistirte, o si te resistes, te voy a coaccionar hasta doblegar tu resistencia. Pero a nadie se le ocurriría decir que en la expresión lo vas a hacer o por las buenas o por las malas existe un atisbo de voluntariedad. Es como decir, te apunto con la pistola, la bolsa o la vida. Y si te doy la bolsa, es que me la has dado voluntariamente. Pues claro que no, hay una amenaza de coacción que se va a materializar si tú no sigues mis órdenes. Esto es como decir que los impuestos son voluntarios y obligatorios a la vez, porque si tú quieres entregarle parte de tu propiedad a Hacienda, se la entregas, pero si no quieres entregársela, se la terminas entregando igualmente, porque en el extremo te mandan a la cárcel y te quitan por la fuerza esa propiedad. No, los impuestos son obligatorios para todos. Que haya gente que los pague porque quiera pagarlos, no los vuelve menos obligatorios, porque esa gente también está obligada a pagarlos. Y si no los pagara, se la coaccionaría para pagarlos. La obligación no ha desaparecido en ningún momento. Otra cosa es que tú cumplas gustosamente con esa obligación o la cumplas a disgusto. Pero la obligación está ahí y no existe voluntariedad alguna. Y en lo que afecta a esta crisis, si tú informas a los pasajeros del MV Ondius que la cuarentena es voluntaria, obviamente les estás trasladando el mensaje de que se quedarán internados si ellos quieren, pero que si no quieren, no se les someterá a cuarentena. Y si luego les dices que es obligatoria, les estás diciendo que quieran o no quieran, terminarán sometiéndose a una cuarentena. Por tanto, es obvio, es evidente que existe una contradicción entre ambas versiones del gobierno. Que, oye, puede ser un simple cambio de opinión, que quizá al comienzo pensaban que valdría una cuarentena voluntaria y luego han querido minimizar los riesgos de contagio y han decidido que sea obligatoria. Aunque lo más probable es que haya distintas visiones dentro del gobierno sobre cómo gestionar esta crisis. En cualquier caso, podría ser un cambio de opinión, un cambio de protocolo a lo largo del tiempo. Y se podría intentar disculpar así. Las crisis son dinámicas y lo que vale al comienzo quizá no valga entre medias. Pero como la labor del propagandista es alabar al gobierno y no descalificarlo ni siquiera, cuando es evidente que como poco ha habido un cambio de criterio, pues entonces terminamos incurriendo en estos ridículos tan espantosos. Y de hecho, la propia Silvia Inchaurrondo nos aclara que hace esta interpretación del todo retorcida, del todo contradictoria, para intentar ser generosa, ser caritativa, ser funcional y servicial para con el gobierno. Escuchad lo que dice Inchaurrondo cuando uno de sus contertulios le espeta lo obvio, que si es obligatoria no puede ser voluntaria. Claro, Silvia, no es voluntario, porque dices, bueno, tú vas si quieres, pero si no te voy a obligar a ir. Pero quiero decir, por interpretar bien, por interpretar bien y por, de verdad, con la mejor intención todo lo que está pasando. La mejor intención para hacer quedar bien al gobierno, evidentemente. ¿Por qué tienes que forzar los razonamientos, incluso violando el principio de no contradicción, para llegar a una interpretación caritativa que solo es positiva para el gobierno, que te está pagando el sueldo a través de Radio Televisión Española? Pues porque obviamente la función de este programa no es fiscalizar al poder político, en este caso al gobierno, sino actuar como órgano de propaganda y de creación de narrativas en favor del gobierno. En este caso, que no ha habido ninguna contradicción ni ninguna descoordinación dentro del gobierno a la hora de gestionar esta crisis. Esto es Televisión Española y no puede ser otra cosa. Gobierna el PSOE, gobierna el PP o gobierne Vox. Será siempre un órgano de propaganda al servicio del gobierno de turno. Y por eso a lo que hay que someter a una cuarentena permanente es al presupuesto público de Radio Televisión Española. Si un partido político quiere tener un órgano de propaganda camuflado de medio de comunicación, que se lo pague con su dinero y no con el dinero extraído obligatoriamente
a todos los contribuyentes.